Un nuevo encuentro acá con mi amigo Salva, mi nombre es Dani, estamos en este podcast que hemos dado en llamar Anochecine. Hace bastante que no grabábamos, pero tenemos mucho material para subir y hoy te traemos una joyita del cine. Primero voy a presentar a una de las tres patas de la mesa. Falta Lorenz, pero está Salva. ¿Cómo andás, Salva? Muy buenos a todos nuestros oyentes. Te faltó decir que este va a ser un podcast terrorífico. De algo que me gusta, ese es el terror que a mí me gusta, ¿no? Con los precios cuando uno va al supermercado y la inflación de 8,4. No, este es un terror de para bien, un terror del bueno, ¿no? Aunque es curioso que sea bueno aterrorizarse, pero sí, y particularmente es el género que más me gusta a mí, cinematográfico. Si tengo que recordar mis mejores momentos de la infancia y las primeras películas que me impresionaron, siempre las tengo que asociar con el género de terror, horror, y paradójicamente si tuviera que hacer un top de mis películas favoritas de mi temprana niñez, incluso de mi vida de terror, no podría dejar fuera a Evil Dead. No la original, sino la secuela de 1986. Noche alucinante. Noche Alucinante, que se conoció acá en Argentina y que me acuerdo que tenías que reservarla El VHS. en el videoclub porque estaba siempre alquilada. Y que recuerdo que en su momento Evil Dead 2, Noche Alucinante de 1986, me parecía como la película más sangrienta que había 87, visto. 87. 87, me había parecido la película más sangrienta que había visto en mi vida, con escenas realmente que me habían impresionado. A mí me dio mucho miedo. Después obviamente uno después consume más cine y termina viendo películas mucho más gore en ese sentido. Pero, ¿por qué estamos hablando de esta película del 87? Porque hoy te vamos a reseñar Evil Dead, El Despertar o Evil Dead Rise de este año 2023, que ha sido por lo menos una grata sorpresa. Ya nos vamos a extender en eso, pero hecho con mucho respeto por Lee Cronin, un novato se podría decir en esto de películas de terror. Sí, así es. Estamos hablando también de una secuela de la película homónima del 2013, dirigida por el uruguayo Fede Álvarez. Recordemos que, haciendo un breve repaso, Evil Dead original fue el debut cinematográfico de Sam Raimi, que después sería mundialmente famoso dirigiendo las películas de Spider-Man y otras más también, ¿no? Bueno, recientemente ha dirigido incluso para Marvel Doctor en The Multiverse of Madness. Y su debut cinematográfico había sido, si no me equivoco, en el 81, dirigiendo Evil Dead, justamente una película que de bajo presupuesto, pero con mucha alma, con mucho cariño y muy sangrienta. Después él mismo hizo una remake de su propia película en el 87, que es la que conocimos como Noche Alucinante. A veces se la nombra como Evil Dead 2, aunque en realidad no tiene mucho sentido porque es una remake, porque es la misma película del 81 vuelta a contar con más presupuesto. Me recuerda un poco lo que hizo Robert Rodríguez con el Mariachi, que tenés la original, después tenés Desesperado. después tenés la remake que él hizo de su propia historia con La balada del pistolero, bueno, etcétera. Bueno, entonces Sam Raimi hizo Evil Dead en el 81, hizo su propia remake en el 87, hizo la secuela de esta en el 92. Una locura, ya era cualquiera. El Ejército de las Tinieblas, ya volcada totalmente al género de comedia, sin descuidar el terror, pero ya destinada a la comedia. Y muchos años después, estas dos películas, Evil Dead y El Ejército de las Tinieblas, que comparten protagonismo con Bruce Campbell haciendo de Ash Williams, estrenó en Netflix la serie Ash vs. Evil Dead. Creo que, a ver, las películas, creo, la 1 y la 2, pueden ser para un público en general. La 3 me parece que es para algo de fanatismo y la serie es para hiperfanáticos solamente. No sé si a todo el mundo le puede llegar a gustar porque son los personajes, hasta hay bromas escatológicas ahí. Sí, maneja un humor que yo no he visto en películas de terror, de ese tipo de humor. Shaun of the Dead. Sí, podría ser. Shaun of the Dead Por con eso Simon Pegg. Sí, es para un público muy específico. La original, la del 81, sí, no tiene comedia, No. pero es de bajo presupuesto. Ya después, con un poco más de presupuesto, hizo la Evil Dead Remake del 87, hizo El Ejército de las Tinieblas. Después, como 30 años después, salió para Netflix la serie Ash vs. Evil Dead, y ahí se cerró el asunto. Y paralelamente nos enteramos que el director uruguayo Fede Álvarez estaba preparando una remake de la original, llamada simplemente Evil Dead, que se estrenó en 2013, y ahora llegó la secuela de esa película que hizo Fede Álvarez,
que se llama Evil Dead Rise. Dirigida y escrita por Lee Cronin, que acá lo tengo anotado, es The Hole in the Ground, o sea, el agujero en la tierra, que es una película que yo no conozco. No, sí, es ¿No? un director novato, por así decirlo, o sea, es una de sus primeras, apenas está empezando a trabajar, pero aún así, la verdad que es un trabajo bastante solvente, la verdad que no tengo quejas en cuanto a la dirección de Evil Dead Rise. Bueno, sin meternos tanto en sí todavía en el argumento, lo que vamos a decir respecto a la saga Evil Dead es que gira en torno al Necronomicon, ¿no? Que es Este libro maldito. sí, que fue ideado, concebido originalmente por el escritor H.P. Lovecraft, que fue quien lo ideó. Algunos llevaron la broma más lejos, diciendo que no lo creó Lovecraft, sino que el libro existe realmente. Incluso... ¿De qué está hecho el libro? Claro, se supone bueno, que es un libro que está encuadernado con piel humana, escrita con sangre humana. Es un libro que tiene conjuros para poder despertar fuerzas que están más allá de la realidad, fuerzas malignas del otro lado de nuestra dimensión. Y la historia original giraba en torno a que al leer las palabras de este libro se despertaban estas fuerzas malignas que iban posesionando uno a uno a cada uno de los protagonistas de la película hasta que quedaba solamente uno que era el que se salvaba. Ese es un poco el argumento. Claro de todas. Claro, De claro todas. que en la original por ahí teníamos como protagonista una especie de superhéroe, entre comillas, que era Ash Williams. Pero en la remake de Fede Álvarez se volvió un poco a los orígenes. Simplemente es que se lee el libro, se empiezan a posesionar todas las personas, empiezan a morir todos, y bueno, hasta que queda solamente un superviviente. Bueno, acá la historia no dista. Y acá, tanto. bueno, y finalmente llega esta secuela de Evil Dead Rise. No sé si querés comentar más o menos. Te digo la más o trama. menos de lo que va. No voy a empezar por el principio, porque el principio es el final. Sí, claro, el prólogo de Sí. la película es el final. Sí, no podemos decir, estamos en el bosque, pero de golpe, después de 5 minutos, donde pasa algo terrorífico, volvemos a la ciudad y tenemos en un edificio a dos hermanas, Beth y Ellie. Una de ellas está embarazada, recién se da cuenta que está embarazada, y la otra fue abandonada por su esposo y tiene 3 hijos, que es Ellie, quien va a ser la poseída. Están en medio de un terremoto, ¿sí? Los chicos se separan de sus madres, porque entre ellos están los primos. ¿Y qué es lo que sucede? En ese terremoto hay un agujero en el edificio donde se meten los chicos y encuentran el Necronomicon. Y casi por azar / accidente, lo abren, se lo llevan y empiezan a leerlo. ¿Qué crees que pasa después? Bien, lo de siempre, comienza una sucesión de posesiones demoníacas grotescas que terminan eliminando uno a uno, pero acá tenemos por protagonista, podría decirse, hay un poseído protagónico, que es justamente el de la madre separada, Ellie. que queda como protagonista, digamos, entre comillas, es la Deadite, que es como se suele llamar en el lore de Evil Dead a los poseídos, los Deadite. Queda como el Deadite principal, el más poderoso, y es el que desencadena todas las escenas sangrientas de la película. Y podría decirse incluso a nivel actoral, gran parte del histrionismo actoral pesa sobre las espaldas de la actriz, que lo hace bastante bien, porque hay que estar realmente con ese maquillaje, todo el metraje. Actriz que no recuerdo el papel, pero que venía de sobresalir de la serie Vikingos, ¿no? Tenía un papel importante en Vikingos. Acá le queda bastante bien, es bastante intimidante el papel que tiene de este poseído poderoso que va traspasando su maleficio a otros residentes del edificio, que bueno, dicho sea de paso, es un edificio de departamentos antiguo, o sea, es imponente, antiguo, pero en estado de abandono. Es un edificio que nos comentan por ahí que incluso lo están por demoler, ¿no? Sí, parece un edificio del Harlem, parece. Sí, parece, acá incluso en Capital Federal, acá en Buenos Aires, hay algunos edificios así de estos de departamentos derruidos, que se nota que fueron hechos en el 1900 y que vivieron momentos de esplendor, pero que ahora están en decadencia. De hecho, hace 2 semanas se derrumbó uno ahí en Claro. Y lo del temblor también es un poco extraño, porque no es un terremoto en sí, sino que es como un temblor medio misterioso. Pero, a ver, necesitas un disparador. Claro, pero no sería incluso ajeno pensar que el temblor es parte también de lo sobrenatural, ¿no? Que ocurre. Y también, dicho sea de paso, cuando acá hablamos de posesiones demoníacas en la saga de películas Evil Dead, no debe entenderse esto como
una película de terror religioso. Acá no tiene nada que ver ni los exorcismos, ni la iglesia, ni el Vaticano. Sí, lo sobrenatural. Sino que es otra cosa. Lo que se posesiona de la gente es un mal muy antiguo que no tiene nada que ver con el terror religioso, y está incluso emparentado un poco con el terror Lovecraftiano. Bien, la actuación, como vos decías, yo creo que los gestos y todo lo corporal que sigue en cuanto a la actuación de esta chica que hace de Ellie, creo que se llama Ellie Sullivan o algo así, después ya lo vamos. Alicia Sutherland, ¿sí? Es extraordinario. Cómo se pone la película al hombro, y para destacar el maquillaje. Vemos poco CGI y mucho efecto práctico, cosa que se usaba también en la del 81. Acuérdate que la parte de las ramas, ¿sí? La ataron toda de a poquito y después la pasaron al revés la cinta. Sí. En la película original era incluso un manual de instrucciones de cómo hacer cine con bajo presupuesto en los tiempos de antes, ¿no? En el tiempo pre-CGI. Me recuerda también al debut actoral de Peter Jackson con Brain Dead y con Mal Gusto, con Bad Taste, que también con cómo se puede hacer mucho con muy poco. Y ya que traes a colación la escena de las ramas, que es justamente la primer poseída en la película original, era una mujer que es ultrajada literalmente por las ramas. Por las ramas, que eso le valió incluso a la película ser censurada. La Evil Dead original formó parte de las famosas listas de películas que se le dice video nasty, que son películas que están prohibidas directamente y tienen calificación X, que es la misma calificación que tienen las películas pornográficas, justamente por esta escena que tampoco uno la ve hoy, no es tan gráfica, es más lo que sugiere que lo que ves. Pero eso le valió en aquel momento que sea baneada la película por la violación que sufre la mujer con las ramas, que acá se hace lo mismo, pero no son ramas. Acá cuando se produce la posesión demoníaca a la pelirroja, ¿con qué es? Es en el ascensor con cables. El ascensor con cables. En vez de ramas, son cables. La primera muerte. Claro. Que es ella cuando se le va posesionando, ¿sí? El demonio. Muy buena, muy sangrienta. Y lo que yo te decía, la parte del ascensor, a mí me encantó. Ya empieza bien y creo que tiene un tono dramático que va aumentando cada vez la tensión sin dejar de lado el terror. Por eso yo no entiendo, te lo decía recién, que alguna crítica que hemos leído, yo leo para no repetir lo mismo, haya visto algún dejo de comedia. Yo no lo encontré. No, a mí tampoco no me pareció para nada. No entiendo. Fíjate que tiene una fotografía oscura. Ni siquiera es de humor negro. No hay nada. Tiene el mismo tono que la anterior, de la cual es secuela, de Evil Dead de 2013, sí, de Fede Álvarez. La parte melosa y dramática se te puede ir un poquito mostrando el amor que ella puede sentir por los hijos. Ahí quizás se te va un poquito el drama, pero después es todo tensión, es todo terror. El pulso de la cámara es perfecto, que va manejando Cronin, el director, y para destacar todas las actuaciones, la de los chicos también, la desesperación que sienten, y ella como dice, cuando la está poseyendo el demonio, le dice a la hermana que no toque a mis hijos. Viste que hay una parte humana que es cuando ella, supongo, se puede liberar un poquito, y ahí le pide por los hijos. Y siempre en toda película de terror que hay niños en el medio, siempre tiene como un plus, digamos, porque uno quiere ver hasta dónde quieren llegar con esto, ¿no? Porque siempre que hay un menor de por medio es más incómodo ver la película de terror, y por eso también es como un adicional que tiene esta película, y que la poseída sea justamente la madre de los hijos, y que sea la propia madre que quiere matar a los hijos, y que empieza a matar incluso a los residentes del edificio, que no son tantos. A los vecinos, ¿viste? Que vienen a ayudarla. Sí, y la película no se corta en ningún momento con la sangre. Cuando tiene que haber escenas truculentas, las hay, muy en la vena de lo que ha sido siempre Evil Dead, incluso en sus versiones antiguas con toques de comedia, siempre ha tenido escenas bastante sangrientas. No me acuerdo la duración, pero dura, ¿qué es? ¿1 hora y media? Sí, tiene la duración justa. Incluso tiene un primer acto en el que se nos desarrolla los personajes, para que después, nos importen lo que les pasa, lo cual hace de una buena escritura de guión, porque generalmente las películas de terror tienen una escritura de guión muy floja, y acá esta película se las arregla para en poco tiempo contarnos quiénes son los que van a sufrir. Entonces vos te interesás por los protagonistas porque conocés un poco de sus vidas, y no es un conteo de cadáveres estilo Destino Final,
o las películas de Jason, en las que la verdad te da igual y vos ves que Claro, hay a esas películas no le pedís guión. hay 10 igual, protagonistas y vos sabés que vos ya estás apostando a ver en qué orden van a morir. Pero después de lo que hizo Fede Álvarez, con ese tono dramático y oscuro, uno le puede exigir un poquito de guión. Fíjate que no tenés nada de aburrimiento porque tenemos muerte al principio, ¿sí? En esa introducción, y después en el primer acto también ya tenemos la muerte esta en el ascensor que estamos diciendo de Ellie, y después sigue en el edificio cuando la llevan a ella, con los vecinos. O sea, no tenés nada para aburrirte. Tiene un ritmo espectacular, la dirección es perfecta, las actuaciones, el maquillaje, los efectos prácticos. La combinación de efectos prácticos con CGI Tremendo. es muy buena. Ya lo hemos visto en series como Stranger Things y como me parece que debería ir por ese lado el cine de terror. Que una película sea 100% efectos prácticos, por ahí ya en estos tiempos es muy difícil. Que una película sea 100% CGI se termina notando. No termina En siendo algún muy momento bueno, pero si oficial. tenés un 50-50, me parece que esa es la magia, eso es el camino por el cual hay que ir. Y bueno, acá esta película, aparte de tener escenas muy sangrientas, en el último acto tiene como una especie de final boss, una especie de jefe final, que también me recuerda un poco a la película The Thing, a La Cosa. Mira, fíjate que cuando va terminando la película se nos vuelve al principio cerrando el círculo y vamos a entender por qué el principio de la película fue así. Exacto, y encima durante parte del metraje se deslinda la posibilidad de que veamos más entregas de esta franquicia, ¿no? Porque se está expandiendo un poco más la historia, que el trasfondo, y nos dan a entender de que hay más de lo que nos están contando. Bien, me gustó también la apertura del libro, cómo los chicos encuentran casi por travesura ese Necronomicon, cómo se pelean entre ellos para decirle que no es importante, y para el otro después cuando le cae la sangre en el libro y empiezan a leerlo, se vuelve en serio y todo se torna oscuro, se pierde la inocencia en 5 segundos. Sí, está muy logrado todas esas partes de la trama. Bien, así que sin más que decir, si querés, pasamos al puntaje. El cierre para mí es sublime. Llevamos 17 minutos, estamos bien. ¿Cómo se cierra el círculo? Es perfecto. Yo le voy a dar un... No le voy a dar un 10, pero le voy a dar un 9. Recontra sólido. Yo también. Le voy a dar un 9, no le doy el 10 porque, bueno, quizás hay alguna que otra conveniencia en la trama, Sí. o algún lugar común en el que cae, pero es notorio igual la película. Un 9, véanla si les gusta el cine de terror y quieren ver algo distinto a lo que están acostumbrados a ver, y que con una trama sencilla y bastante Muy bien actuado. resultante la película. Miren Evil Dead Rise, que les va a gustar. Para mí es un 9. Sí, a diferencia de lo que vimos de la masacre de Texas, ponerle la última, esta película está bien actuada. Me parece una película seria, muy buena de terror, quizás un escaloncito menos que El Conjuro, pero casi a ese nivel. Sí. Son películas que sí... Serias. Serias que no se burlan del espectador. No, sino no, que está muy bien con un guión se sólido. demuestra que se puede hacer buen cine de terror. Sí. Bien, esto fue otro podcast de Anoche Cine, así que espero que compartan, le den like. Nos está yendo bastante bien, tenemos un par como más de 600, 700 vistas, que para nuestro estándar es muchísimo. Nuestro Instagram es anochecine_oficial y nos vas a encontrar en todos lados como Anoche Cine. Si nos Sí, cruzás nos por la pueden calle, buscar, no. chao Anoche Cine, ¿viste? Sí, también nos pueden buscar en Facebook, nos pueden buscar en Twitter, pueden visitar nuestro sitio web, que pronto vamos a subir material en www.anochecine.com.ar, y por supuesto dejen su like, compartan y dejen su comentario acerca de qué les pareció esta película o si vieron alguna de la saga Evil Dead. Un saludo a todos, gente.